La mente es también un conjunto de narraciones, igual que la literatura, tienen eso en común. Lo que yo soy, poniéndolo en el plano de una persona individual, lo que yo soy, lo que se suele llamar mi personalidad, es producto de todo un conjunto de significados que me han sido asignados, tanto por otros, lo que otros han dicho de mí, desde el padre, la madre, la familia, lo que siempre están diciéndole a un niño o a una niña, lo que es bueno, malo, juzgando lo que hace, ¿verdad? De esa manera se va conformando una serie de explicaciones y de descripciones sobre la persona que vienen desde afuera, y esa persona a la vez toma eso que viene desde afuera, lo procesa y va generando también un cuento de sí mismo, como alguien lo llamó alguna vez, ¿verdad? Y ese cuento va cambiando también. Entonces, la mente en ese sentido también es creativa para tomar información desde lo externo, para aportar desde la propia experiencia otra información e irse transformando, ¿verdad? Ir cambiando la historia. De alguna manera, entonces, ese conjunto de narraciones que es la mente nos ayuda a comprender el gran texto que es la realidad social, ¿verdad? La vida también imita al arte, ¿verdad? También de todo el conjunto de textos que se han escrito a lo largo de la historia se vuelven parte de esas narraciones que ya habitan nuestra propia mente, ¿verdad? Entonces, que nos ofrecen explicaciones y que nos ofrecen incluso pues, imágenes para representarnos. Pero la lectura hay que verlo como un proceso que además es un encadenamiento entre lectura y escritura. La sensibilidad particular que creo que tiene el escritor o quien logra escribir una obra que tenga efectos literarios es que ha sabido escuchar los textos y las voces que están a su alrededor, son parte de la comunidad a la que pertenece, que son parte de la época que le tocó vivir, y esos textos que circulan a veces al margen de los discursos oficiales y de los espacios oficiales para comunicar y para darle las explicaciones sobre la realidad, ese escritor tiene la sensibilidad de escucharlos y de apropiárselos para darles un registro escrito. El significado no está depositado en el texto, sino que el escritor requiere de la participación de lo que Cortázar llamaba este lector cómplice, que sea capaz de activar el texto para producir un significado que siempre va a ser diferente, variando el lector, variando el contexto de lectura. Un texto produce otro texto que es la lectura, puede ser incluso quien escribe un texto crítico sobre una obra literaria, a su vez está produciendo otro texto, entonces es todo un proceso, ¿verdad? Un proceso que no se acaba, y también por ahí uno podría decir que ejemplo de este proceso es cómo muchos temas en la literatura se repiten con diferentes abordajes, diferentes aproximaciones, y a veces uno se pregunta ¿por qué no se agota? Y es porque el lenguaje mismo, igual que la realidad es un texto tan rico que siempre está transformándose y no deja de ofrecer entonces nuevas oportunidades para abordar el mismo tema, pero en un contexto y produciendo un texto completamente diferente. A través de la literatura está la posibilidad de conocer. ¿Qué conocemos? Obtenemos nuevas explicaciones distintas, alternativas respecto a nuestra propia situación vital, respecto a nuestro contexto. Hay información, ¿verdad?, que el escritor puso ahí y que nos puede servir incluso como aliciente para ir a buscar más información sobre un tema, sobre una situación. Incluso podríamos pensar que lo que ahora fascina tanto de la internet, como esta posibilidad de los hipervínculos, ¿verdad?, cómo entramos en una página y de ahí nos lleva a otra y se hace esa cadena interminable de textos. En la literatura ya está ahí implícito, tal vez no tan fácil como hacer un clic, ¿verdad? Pero un texto lo que nos hace es lanzarnos si hay un lector que se deja
envolver por ese juego. El juego continúa, el juego no se acaba, igual que para el escritor no se acaba, un escritor no escribe un libro y se siente ya, por más bien que crea que le haya quedado y las críticas sean muy positivas, siempre siente que tiene que volver a escribir porque no acaba de leer y no acaba de resolver y de comunicar aquello que quería decir. Digamos que no todo puede ser dicho, no todo se puede comprender a cabalidad, sino que siempre hay algo que queda por fuera, algo que no se ha dicho y que se quiere conocer, está ese deseo de conocer y por eso volvemos a jugar, juega el escritor, juega a convencer al lector de que participe y el buen lector queda enganchado en ese juego y yo creo que ese es el aprendizaje, que la importancia está en los procesos y no tanto en los resultados, que el proceso mismo es el que nos mantiene activos, nos mantiene viviendo, digamos, y explorando las conexiones que hay entre nuestra realidad interna, entre esa psique y la realidad externa, con todo lo que puede tener de amenazante pero fascinante a la vez. Digamos que como lectores se construye un puente a través del cual podemos explorar esa realidad externa desde una posición segura y tomando los riesgos que como lectores queramos tomar para lanzarnos en búsqueda de nuevos textos y tal vez, quién sabe, tal vez el lector termine escribiendo también. La lectura es una competencia comunicativa que se desarrolla, no está dada, ¿verdad? De alguna manera, la mejor forma de acercarnos a la lectura y a los libros es a través de otra persona que nos introduzca a ellos, ¿verdad? Que alguien nos lea, que alguien nos ponga en contacto con los libros, ¿verdad? Desde los cuentos que nos contaba o nos podía contar la abuela, el abuelo, que los contaban a veces repitiéndolos hasta el cansancio, hasta que era el nietecillo que se los contaba al abuelo porque ya el abuelo no se acordaba. Así empezamos a desarrollar primero como la pasión por las historias, pero ya la lectura de un texto escrito implica una capacidad ya no solo pues, de reconocer palabras, de decodificar esas palabras y de encontrar el sentido a una oración o a un párrafo, sino una capacidad que es pasar de esa abstracción, de eso tan conceptual que es el lenguaje escrito, a darle una tridimensionalidad, a crear un mundo. Quien no ha desarrollado y no ha tenido esa experiencia de la lectura literaria, no tiene que darse por vencido, sino que tiene que empezar a buscar aquella obra en la cual se siente implicado, con la cual pueda participar y que a partir de eso, cuando encuentre esa obra que lo enganche en el juego, va a darse cuenta cómo un texto le lleva a otro y así de pronto se va a descubrir lector y de pronto se va a descubrir poseedor de un mundo mucho más amplio, porque eso es lo que la lectura y la literatura nos ofrece con sus efectos, ampliar esa realidad en la cual existimos, dándole la posibilidad de que la fantasía, digamos, enriquezca la vida cotidiana, enriquezca las explicaciones con las que comprendemos nuestra realidad.